Bueno. Hoy tenemos un pedazo de capítulo. ¿Qué descanso es aplicable después al tema foco de estudio? Pero claro, si tú estudias, además trabajas, hay muchos opositores que también trabajan. Justo. Pasamos muchas horas sentados y estudiando. Yo siempre digo que al fin y al cabo el deporte no te va a quitar ese tiempo de estudio, sino te va a dar calidad de estudio. Ayúdanos a ver un poco los efectos, el impacto que puede tener hacer deporte. Deporte que sea algo crónico y que podamos alargar durante la vida, tanto de opositor, que estudie durante esto y también a posteriori. Bueno. Hoy tenemos un pedazo de capítulo que me habéis pedido muchísimo, que me hace muchísima ilusión y que sé que nos va a ayudar a todos, no solo a vosotros también. Y es relacionado con el deporte, que hemos comentado mucho. Y qué mejor que Luis. He traído a Luis porque Luis ha estado de entrenador en Estados Unidos, en España y ahora se va a Japón. Así que ya le he pedido que nos ayude con el concepto de mundo opositor, pero mejor que nos cuentes tú un poquito quién eres y ya vamos a ir desmigando. Sí, wow, qué locura. Nada, gracias por la intro, la verdad. Tengo muchas ganas de hablar de todo y poder ayudar a todo el mundo, bueno, a la mayor gente que se pueda. Y nada, y como tú has dicho, estuve en Estados Unidos, estuve en Canadá, en Kuwait, en varios países, un poco haciendo la preparación física de deportistas de élite, principalmente. Y ahora en España ha sido como un poquito de paréntesis antes de esta próxima aventura que va a ser en Japón ahí con un equipo allí profesional de baloncesto. Así que un equipo de baloncesto. ¿Dónde te formaste tú? Estuve en la yo hice la carrera en la UCV, después hice el máster en la UCAM de alto rendimiento y ya de ahí pues aparte sí, a volar y a trabajar en diferentes institutos, empresas para poder un poquito mejorar, vaya, como profesional. Ostras. Pues bueno, nosotros los que opositamos y hemos pasado por un examen tipo EIRMIR, me da igual la posición que sea, no somos deportistas de élite, la mayoría, no tenemos ese tipo de entrenamiento, pero sí que pasamos muchas horas sentados y estudiando. Y eso es un poco ahí donde yo quería como hacer el clic de decir, ayúdanos a ver un poco los efectos, el impacto que puede tener hacer deporte. Y bueno, sí, un poco eso. A ver, tengo amigos que opositan ahora, han opositado y les he podido ayudar de alguna forma en algún momento de ese periodo, pero sí que es verdad que es un periodo muy estresante, como tú sabes. Vale. Y claro, el ejercicio físico va de alguna forma ser una píldora, una medicina esencial para poder sobrellevar eso mejor. Entonces hay diferentes, obviamente, estrategias, pues depende, ¿no? Opositores de bombero, de medicina o lo que sea, de elegir lo que hemos hablado, de todo. Pero claro, si tú estudias, además trabajas, hay muchos opositores que también trabajan. Justo. Entonces, ¿qué es mejor para, oye, entreno 2 veces a la semana? ¿Qué tipo de entrenamientos? Yo siempre digo que al fin y al cabo el deporte no te va a quitar ese tiempo de estudio, sino te va a dar calidad de estudio. Vale. Entonces, Qué bueno. ahora hablaremos un poquito de todo Porque vamos a empezar un poco hablando de impacto del deporte en la vida general de una persona. Pues lo esencial, lo primero es que te relaja. Lo primero parece que o sea, toda la gente piensa que Te activa. Claro, o sea, obviamente tú estás haciendo el deporte o la actividad que estés haciendo y te va a activar, pero también te va a hacer descansar, porque tú cuando estamos haciendo deporte o alguna actividad, tú al fin y al cabo estás desgastando tu cuerpo, estás dañándolo, hay daño muscular y realmente en ese momento tú que estás haciendo el deporte hay una pequeña disminución de rendimiento. Y entonces, ¿cómo recuperamos esos? Pues durmiendo, descansando, que es cuando realmente mejoramos. Vale. Pero bueno, al final de hormonas, ya sabéis, encima de la serotonina, la dopamina, todo se va por las nubes, cosa que nos va a hacer un poquito pues a nivel de pues, neutrófico, a nivel de hormonas, a nivel de neurotransmisores, que ahora, bueno, a lo mejor pues hablamos un poquito más, que me puedo meter obviamente métete mucho. en lo que quieras. Estás hablando con sector salud, o sea, que, métete con lo que quieras. O sea. Entonces, el deporte, no sé, con todo el mundo que he tratado y los deportistas que he tratado, es una cosa que es adictiva si lo haces bien, si empiezas bien, porque es que mucha gente, como sabemos, empieza pues muy motivado, ¿vale? Empieza 2-3 semanas, empieza pues, 4 o 5 días a la semana y se quema, porque o sea, estoy muy cansado, tengo muchas agujetas, o es algo insostenible. Entonces, claro, hay que de alguna forma dar con el tiempo adecuado, con los ejercicios adecuados,
y ese tipo de detalles para poder concretar una cosa y que sea algo crónico, el deporte que sea algo crónico y que podamos alargar durante la vida, tanto de opositor que estudie durante esto y también a posteriori. Vale, porque en cuanto a impacto-beneficio, pues ya hemos visto que te ayuda a descansar y todo esto, pero ¿ese descanso es aplicable después al tema foco de estudio, por ejemplo? O sea, ¿es un rendimiento que aumenta? Claro, o sea, yo cuando hago deporte realmente estamos centralizando un poquito ese tipo de hormonas y ese tipo de daño muscular pues, lo que se llama la curva de rendimiento, donde de alguna forma estamos potenciando daño muscular, pero al mismo tiempo estamos activando diferentes pathways, no sé cómo se... ¿Caminos? ¿Vale? Para poder activar diferentes ramas a nivel hormonal, que es obviamente un poco lo que va cambiando un poco nuestro mood de cómo estamos. También, obviamente, sabemos que la medicina es un sector, bueno, por decir, predominante a lo mejor femenino, que hay muchas, a lo mejor más mujeres. Vale. Y a nivel hormonal pues es muy importante a nivel de ejercicio, en diferentes fases también un poco de la menstruación y tal, un poco cómo focalizar el tipo de entrenamiento, que también a lo mejor... ¿Entrenas a mujeres también? Correcto, entrenamos a mujeres, también hemos hablado de tema de embarazadas. ¿Que has entrenado embarazadas sí, también? Entonces, dependiendo un poquito en la fase donde estemos en el mes, pues a lo mejor hay que centrarse en una cosa. También los estrógenos, cuando estamos en la fase de ovulación, están por las nubes, por lo tanto, es un buen momento para meter mucha intensidad de entrenamiento, pero al mismo tiempo también tenemos más riesgo de lesión por el tema del colágeno tipo 1, porque sabemos cuando hay mucho estrógeno, de alguna forma estamos desgastando un poquito más o no tenemos ese colágeno en los ligamentos, que es donde predomina un poquito más ese colágeno tipo 1, entonces a lo mejor hay un poquito más de predominancia, lesiones ligamentosas por esa falta de colágeno. Pero de todas formas, esa fase de ovulación y preovulación a lo mejor sería indicada para meter un poquito más de intensidad y volumen. O sea, que es importante tener en cuenta el momento del mes en el que estás. Correcto. A ver, como todo, ¿no? Al fin y al cabo, cada día es diferente, cada momento del mes es diferente y por eso también es importante que de alguna forma la rutina que tú estés llevando, en este caso, estamos hablando ahora justo por el tema de mujeres, pues es muy importante porque vas cambiando, ¿no? Normalmente vais cambiando mucho más que los hombres, ¿no? Nosotros somos de alguna forma un poco más simples a nivel testosterona, tal, vamos... No voy a responder. Entonces es importante pues que, y encima si estamos con una carga de estudios, una carga de trabajo, pues va a ser esencial que podamos distribuir ese tipo de cargas y tal, pues de una forma inteligente. Vale, y hablando de entrenamiento personal, ¿has entrenado a gente que oposita? Sí. O sea, ¿has estado en contacto con...? Sí, sobre todo, a ver, tampoco he llevado una barbaridad de clientes, a lo mejor estamos hablando a lo mejor de 11, 12 clientes a nivel oposición. Y sí que es verdad que lo que más he notado es que hay semanas, por ejemplo, que estamos muy bien, pero hay semanas que te viene el chico o la chica, te dice, tío, es que hoy no, o sea, estoy totalmente out, o sea, no tengo ganas de nada, mira, he estado intentando estudiar 8 o 9 horas hoy y, ¿verdad? Iba... Bueno, ¿sabes? El sistema este Pomodoro me suena. Lo de 25 minutos. Sí, el método de estudio de Pomodoro. Eso, el método de estudio de Pomodoro. Que descansas muchos, es verdad que muchos lo utilizan para el tema de... Y me parece correcto, la verdad, porque lo hablaremos un poco de las estrategias que yo le decía a este tipo de población que pues venían estresados. Vale. Y a lo mejor teníamos una sesión de 1 hora, hora y media, y realmente tú no puedes darle 1 hora y media. A esa persona. Correcto. Primero, porque a lo mejor hora y media es demasiado en su día para poder dedicarle al deporte. Exacto, ¿vale? Y después porque también tienen tal estrés mental ahora mismo en ese momento que tú también meterle ahora un estrés biomecánico, un estrés central a nivel cerebral de deporte, por ejemplo una carga alta de intensidad, pues sería too much, en plan sería demasiado. Entonces, claro, estamos hablando de que a lo mejor hacemos entrenamientos de 25 o 30 minutos, ¿vale? Donde nos centramos en 3 pilares, un poco. El core,
¿vale? Más que nada porque estamos, o sea, estamos todo el rato estudiando, ¿no? Entonces tenemos esa postura cifótica, sobre todo en la parte alta de la espalda. Entonces, bueno, de hecho hay muchos estudios sobre el tema crónico a nivel, imagínate que opositas a 2 oposiciones o lo que sea, pues ese tiempo que tú has dedicado de 4, 5, 6, 7, 8 años va a repercutir mucho en a lo mejor a los 45, 50 años, muchos estudios sobre el tema de, a nivel postural, de correcciones, hay una barbaridad de cosas sobre eso. Entonces, claro, es súper importante esa corrección de la parte alta y sobre todo la movilización de la lumbar. Entonces, a lo mejor trabajamos ese tipo, bueno, en ese, ¿cómo decirlo? En un bloque primero de core, después el siguiente a lo mejor sería algo progresivo, donde vamos un poquito de menos a más los primeros 5 minutos y metemos también trabajo aeróbico, ¿vale? Trabajo, el mítico HIIT, el High Intensity Interval Training, donde, claro, tiene muchos tipos de beneficios. El HIIT ya sabemos que es un entrenamiento de alta intensidad, donde vamos a estimular una barbaridad de cosas y que nos van a servir una barbaridad para el para el focus, para a lo mejor el siguiente día estar mucho más frescos y poder un poquito acelerar ese tipo de absorción de información para poder estudiar un poquillo mejor. Entonces eso, ya te digo, core, el primer pilar. Después tenemos el ejercicio fuerza HIIT, ¿vale? En esos 15-18 minutos, ¿vale? Que es un bloque así de alta intensidad. Y después teníamos el bloque de respiración, que a lo mejor tenemos la vuelta a la calma, que le decimos en rendimiento, y donde un poco enseñamos a la persona claro, hemos revolucionado el cuerpo, está muy bien, genial, 170, 160, 180, depende un poquito el ejercicio que hagamos, pero también el bajar ese tipo de pulsaciones, que también va un poco a hacer el mimic, hostia, estamos estresados, estamos de alguna forma ahora que vamos a hacer un ejercicio intenso, que también puede un poco hacer el símil de, hostia, estoy muy estresado porque estoy estudiando, estoy un poco agobiado con un poquito de ansiedad, vale, vamos a centrarnos 4 o 5 minutos en un tipo de box breathing o algún tipo de psychology breathing, donde vamos a estar controlando la respiración, algún tipo de estiramiento con respiración, en plan, ¿sabes? En plan contracción, inspiración, excéntrico, expiración, ese tipo de cosas, y poder relajar un poquito la musculatura y la mente post ejercicio. Me sorprende que a nivel intensidad has dicho unos 15-18 minutos. Correcto. Y le has dado mucha importancia a la relajación. Sí. Yo creo que a veces tenemos un poco la falsa creencia de que cuanto más intensidad, más te estoy haciendo, y a lo mejor la relajación es como que me sobra, porque es como, ¿no? Es como, bueno, yo ya quiero generar músculo, quiero hacer fuerza, quiero tal. A ver, siempre esto yo creo que se aplica prácticamente a todo en la vida. Vale. O sea, siempre la calidad antes que la cantidad. En general, es verdad que hay algunas cosas que tenemos que meter un poquito más de volumen, ok, pero normalmente la calidad va a ser un poquito la diferenciadora a nivel de darnos un estímulo más adecuado para posibles adaptaciones a nivel futuro, ¿sabes? Entonces, buscar una calidad tanto calentamiento, core, movilización, post, un poco el medio del entrenamiento, que va a ser ese entrenamiento de fuerza, algo más a nivel estructural y con el ejercicio de alta intensidad, o circuito, lo que sea durante esos 15-18 minutos en total, pero también esa calidad respiratoria y relajación para poder un poco llevar la mente un poquito a valores un poquito más basales y sobre todo a nivel fisiológico, ¿no? De llevar un poquito más calmado, y porque después ya sabemos que la bomba un poco fisiológica y hormonal después del ejercicio también suele ser crítica, ¿no? Entonces, O sea, este sería el pack completo perfecto para una persona que está todo el día estresado porque está enfocalizado estudiando y está haciendo exámenes y está tal y cual. Sí, porque es que ten en cuenta que estas personas, o sea, están continuamente, o sea, además, me acuerdo, tal Luis, que llevo todo el día estudiando, o por el WhatsApp, tíos, tengo no sé qué, una revisión de un examen mañana, llevo 7 horas preparándome. Entonces, claro, esta gente, hay casos y casos, obviamente. A lo mejor te dicen, oye, pues sí, yo quiero entrenar 1 hora y media porque me va bien el estudio, 2 horas, ¿sabes? Y genial, y distribuyes esos bloques que hemos hablado, pues un poquito más a la larga, o preparas un poquito más cada cosa. Pero normalmente, de 25 a 35 minutos de esa sesión suele ser una sesión base para tener en cuenta para ese tipo de población que está Yo recuerdo opositando. cuando yo dedicaba todas esas horas a estudiar, que a mí me pasaba que me dolía mucho la cabeza. Entonces, claro, yo veía al final del día tener que hacer deporte y era como imposible, o sea, es que me dolía la cabeza. Claro,
Eso es otra. Nosotros, o sea, yo suelo recomendar, bueno, si estás solo estudiando, tanto como si estás solo estudiando, como si, por ejemplo, estudias y tienes que trabajar 4 o 5 horas por la tarde o como te lo gestiones durante el día, intentar hacer el ejercicio siempre a mitad, ni antes ni después. ¿Ah, sí? ¿A Sí, mediodía? exacto. O sea, bueno, a mediodía, por ejemplo, imagínate, ¿O a mitad de tu terminas a las 6 de estudio? la tarde Ah, vale. o, por ejemplo, estudias todo el día, pues haces un parón para comer, un parón para lo que necesites y otro paroncito de 35 40 minutos o 45 minutos porque tienes que ducharte o lo que tengas que hacer. O sea, si dedicas toda la tarde, que el deporte vaya a medias. Exacto, exacto. Ostras. Yo me acuerdo que tuve un profesor en la universidad, no sé si era Julio Calleja o en el máster, no me acuerdo. Si estás cansado o estás en plan estudiando o estás un poco con ansiedad por lo que el temario que estás estudiando, estás dando, te paras 5 minutos, te haces 50 flexiones y sigues. Eso es lo que me acuerdo que me acuerdo, Sí, claro. me acuerdo que nos lo dijo. Entonces, claro, porque es verdad, o sea, lo piensas y dices, tío, tiene un estímulo a nivel que estás activando estás en torrente sanguíneo, inflamas un poquito más, hay un poquito más de corriente sanguínea a nivel cerebral, los diferentes lóbulos se activan un poquito más cuando hay un parón y hay algo físico en el medio. O el típico que te vas a andar 10 minutos, sigues 25 minutos estudiando, te vas a andar 5 minutos, pues ese tipo de estímulos, ¿no? Que puedas activar y también, pues de alguna forma, bueno, sabemos que por ejemplo el cortisol, cortisol todo el mundo lo odia, ¿no? Realmente el cortisol lo necesitamos, es una De hormona... supervivencia. Correcto. Del estrés, por ejemplo, nosotros cuando hacemos ejercicio, el cortisol sube, porque de alguna forma estamos dañando un poco el cuerpo humano, a nivel fisiológico estamos de alguna forma Poniéndolo en el estresándolo, límite, ¿no? exacto. Pero claro, después, a posteriori, el compensatorio, el cortisol crónicamente desciende una barbaridad. O sea, hay estudios longitudinales donde el cortisol no sé si eran atletas que también, en plan, eran atletas universitarios que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, pero también practicaban un deporte profesional durante 8 o 9 años y se veía eso, que el cortisol a lo mejor se reducía un 60% del año 1 al año 8. O sea, una barbaridad. O sea que exponer en ciertos puntos el cuerpo a ese mini cortisol, a la larga, es un beneficio Exacto. perduradero que te lo extiende. Totalmente, totalmente. Ostras, qué bueno eso. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a ver, o sea, como has dicho, o sea, necesitamos un poco activar el sistema un poco simpático, ¿no? Que es el fight, ready to flight, ¿no? En plan, nuestro sistema simpático sistema nervioso simpático para el que... y de alguna forma después reducirlo, ¿no? Y entonces ese compensatorio hormonal pues viene súper bien. Oye, y ese break de descanso, ¿recomiendas hacerlo en casa, irte al gimnasio, irte fuera? También un poco por el tema del entorno, ¿no? Sí. Cuando estás como encerrado en un mismo sitio. Totalmente. ¿Hay diferencias en eso? Hay muchas diferencias. Hay muchos estudios sobre entrenar en casa y entrenar fuera de casa. Okay. El 80% de la gente que ha intervenido en este tipo de estudios prefiere salir fuera de casa y entrenar por más que nada. O sea, yo también por ejemplo, me he hecho un pequeño gimnasio en mi casa y yo a veces digo, bueno, no voy al gimnasio y entreno en mi casa. Pero a no ser que estés totalmente centrado y tengas una intensidad y una energía increíble durante todos esos días o esas horas que vas a estar entrenando y tal, es muy difícil. En plan que tú, por ejemplo, vayas a tu entrenamiento de casa, gimnasio, y des el 100%. ¿Que lo vas a dar alguna vez? Seguro. Pero normalmente si sales de casa, de ese entorno, va a ser un poquito más fácil el centrarte en esa rutina que vas a hacer o en ese entrenamiento que hacerlo en casa, porque va a ser un poquito más difícil, porque sabes que aunque tú sabes que vas a ir a otra habitación de casa o en tu misma habitación donde estás estudiando, tienes tu goma, tienes tu mancuerna o tienes tus minivans y tal, pero el entorno sigue siendo el mismo. Estás respirando el mismo aire, estás viendo el ordenador ahí, estás viendo el papelito que donde has estado escribiendo. Entonces es algo más mental. En efectividad. Que ayuda. Sí. Que está demostrado. Total. Entonces, yo creo que es una cosa que, a ver, que es verdad que también mucha gente requiere el coche para ir al gimnasio, requiere el coche para ir a un estudio, a una sala de entrenamiento, que no se puede permitir ese tipo de lujo o ese tiempo para invertirlo en ese traslado. Entonces, no te queda más remedio que hacerlo en casa. Entonces,
eso a lo mejor también después hablamos sobre en plan, el material necesario para, oye, poder hacer una sesión buena de 35, 40, media hora. Tampoco es una locura, no necesitas tampoco una locura. Vale. ¿Algunos ejercicios en concreto que nos recomiendes? Sí, claro. A ver, tenemos que pensar, una persona que está estudiando todo el día está con la cadera flexionada, las rodillas flexionadas, el cuello bajado. O sea, tenemos que un poco mirar ese tipo de patrones biomecánicos que tiene esa persona. Entonces tenemos un poco que hacer no lo contrario en cierta medida, pero poder estimular toda la cadena tanto posterior como anterior. Tenemos que hacer tipo, pues, aparte de lo que hemos hablado de todo el trabajo de core, que tenemos que hacer pues los 3 grandes de McGill, que son el cat-cow, que es flexionas la espalda, la arqueas, vas a hacer respirando y inspirando, mientras podemos añadir imágenes para que lo vean, pero a nivel rodilla tenemos que hacer tanto unilateral como bilateral. ¿Qué significa eso? Que ejercicios que trabajemos zancadas, donde hacemos una zancada, pero también hacemos una elevación de rodilla, que estamos de alguna forma movilizando toda la cadera, tanto en una flexión como una extensión para arriba. Tenemos que hacer lo que hemos dicho, extensiones de cadera, todo lo que podamos, puentes de glúteos, tanto unilaterales como bilaterales. Podemos añadirles la miniband, ponemos la miniband en nuestras rodillas, justo encima de las rodillas, y podemos añadir un poquito más de activación a nivel de glúteo, glúteo medio, que también pues mola, ¿no? En plan decir, oye, pues tengo que hacer este ejercicio, pero si activo otra cosa, pues mejor. Después, como hemos dicho, activar a nivel circuito, oye, pues saltos, squat jumps, cualquier tipo de actividad que nos, de alguna forma, aumente la frecuencia cardíaca, mientras hagamos ese tipo de ejercicios de fuerza. No necesitamos una barbaridad de material. Es verdad que al menos para poder hacer algo de fuerza sí que necesitamos, obviamente tenemos nuestro propio cuerpo para trabajar, pero si tenemos alguna goma de resistencia, pues mejor. Si tenemos una mancuerna, genial, porque el peso ya sigue siendo el mismo durante todo el rango de movimiento. Eso lo tienen que saber. Una mancuerna, tenemos el mismo peso, la misma resistencia durante todo el rango de movimiento. Con la goma, es verdad que bajas, por ejemplo, se reduce la elasticidad, por lo tanto no tenemos la misma resistencia. Subimos, sí que tenemos resistencia arriba, pero no abajo. Entonces ese tipo de cosas, pues es por saberlas. Pero bueno, la batería de ejercicios los pondremos, les diré, los pondremos en imágenes para que lo puedan saber. Qué bueno, gracias. Y así se enteren un poquito más de todo eso. Qué guay, qué guay. Pero sí, la rutina, podemos hablar de una rutina, porque claro, a lo mejor entrenamos 2-3 días a la semana. Vale. ¿Cuántos días recomiendas claro, estudiar? Perdón, entrenar. Estudiar todo, claro, chicos. O sea, podemos empezar primero poco a poco. O sea, como hemos dicho, lo esencial es empezar poco a poco. Okay. O sea, calma. O sea, sé que a lo mejor vas a hacer la primera sesión y vas a decir, ¡fua, qué guay, tal! Mañana quiero hacerla otra vez. Entonces dices, bueno, sí, genial, o sea, súper bien. Por mí la hacemos mañana. Pero a lo mejor claro, vamos a aumentar la carga exponencialmente y eso, claro, para una persona que está acostumbrada, ok, porque hacemos una reducción de cargas, lo que sea, y bien. Pero una persona que está estudiando, metiéndole caña, le metes una carga exponencial a nivel central, también fisiológica, a nivel periférica de agujetas, etcétera, y lo va a notar mucho más. Uh-huh. Entonces hay que reducir. Entonces empezamos, imagínate. Empiezo contigo, Iris. Vienes y tienes un entrenamiento de 35 minutos. La primera semana vamos a hacer a lo mejor una sesión, que hemos dicho, de 35 minutos y otra sesión un poco más calmadita a nivel core, reducción para el tema de la pelvis, retroversiones, anteversiones, ese tipo de cositas para mejorar posturalmente. La siguiente semana a lo mejor ya metemos 2 sesiones espaciadas a lo mejor de entre 2 a 3 días, ¿vale? Más o menos. Y a lo mejor esa la mantenemos 3 semanas. Hacemos esas 2 sesiones durante las siguientes 3 semanas. Vale. Y al siguiente mes, por ejemplo, han pasado esas 3 semanas y ya a lo mejor metemos una tercera sesión. Y ahí ya es cuando vamos haciendo un poco el balance. Hacemos una sesión un poquito más light, la sesión del medio un poquito más heavy, con una intensidad un poquito más alta, elevamos más intensidades en el HIIT que hemos hecho en el entrenamiento de circuito, y la tercera sesión, pues que sea una sesión parecida a la primera, pero añadiendo algún tipo de estímulo, variabilidad de ejercicios también. Es verdad que hay que tener una constancia de ejercicios para mejorar, pero siempre es verdad que es interesante hacer una variabilidad adecuada de algún ejercicio,
por dar un poquito el estímulo, porque a la gente es verdad que le gusta cambiar un poquito y que dé un poquito de adhesión a ese programa de entrenamiento, que podamos de alguna forma continuarlo en el futuro, que es lo importante. Porque con este tipo de ejercicios podemos reducir esos dolores posturales. Claro. Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí, que no sé si a alguien que está estudiando le pasa también, por si le sirve, y es que cuando yo estudié, o sea, yo he hecho deporte toda mi vida, ¿vale? Desde muy jovencita, de todo tipo, gimnasio, natación, o sea, es que he entrenado muchas cosas. Cuando empecé a estudiar, le cogí tal obsesión, y lo cuento así justamente porque es lo que no me gustaría que le pasara a la gente, le cogí tal obsesión al estudio que sentía que todo el tiempo de mi día tenía que ir invertido a estudiar. Entonces el deporte se fue fuera, de hecho yo estudiaba en la biblioteca con una de mis mejores amigas también que opositaba, y ella a las 8 paraba y se iba al gimnasio. Y yo sentía que si yo no hacía eso, iba por delante porque estaba dedicando más tiempo a estudiar. O sea, yo decía, vale, pues ella se va, pero yo me quedo estudiando, porque yo necesito más tiempo. O sea, era como una sensación de autoengaño de decir, bueno, pues yo estoy haciendo más que el resto. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, no había tiempo para el deporte. El caso es que yo llegué a perder entre 10 y 12 kilos en un año. Una chica como yo, menos 10 kilos. Claro. Nunca llegué a recuperar el peso del todo, pero lo perdí. Y es verdad que me arrepiento mucho porque recuperar a día de hoy, o sea, ahora estoy obsesionada otra vez con el deporte, no obsesionada, pero 3 días a la semana entreno y es uno de los motivos por los que estoy ahora aquí contigo, porque le he dado mucha importancia y he visto el cambio, porque yo creo que el que está opositando un examen tipo IR lo pasa muy mal a nivel, pues cuando haces un simulacro y ves que te sale mal el percentil, ves que estás cerca de no conseguir tu plaza, ves, o sea, es una preparación muy dura, porque nadie te garantiza nada. Entonces, mentalmente, yo creo que no haber hecho deporte, no lo sé, ahora me lo explicas tú, creo que no haber hecho deporte en esa época, perder tanto peso, etcétera, me hizo tener patrones más depresivos. Justo, ¿verdad? Porque yo creo que no veía un resultado real en nada de lo que hacía. En cambio, a día de hoy me he negado a que me vuelva a pasar eso y entonces tengo muchísimas cosas que me quitan muchísimo tiempo, pero me he obligado a conseguir una rutina de deporte porque sentir que veo un cambio físico y una disciplina que marco es como que me hace recordar que sí que hay efecto en las cosas que hago y me motiva y entonces no cojo esos patrones, no sé si me explico. Totalmente. No, totalmente. O sea, lo comparto porque es verdad que yo mis carnes no lo he vivido porque no he opositado, pero sí que lo he vivido de los clientes y de los colegas que me han dicho. Y es verdad que a lo mejor de esos 12 clientes que he entrenado de a nivel oposición, a lo mejor 5 o 6 sí que perdían peso de no entrenar. Pero yo creo que eso, aparte de que pierdes peso por esa falta de actividad a nivel muscular, que no estás generando músculo, porque sabemos que el músculo pesa una barbaridad, entonces, y también tus trastornos alimenticios también se van un poquito por el aire, porque estás estudiando, comes, no comes, ahora... Yo sentía que no comía mucho porque si comía mucho me entraba sueño y entonces era como, no, es que yo como en un break de media hora, pero me tengo que poner a estudiar otra vez. Y si me paso comiendo, me entra modorra. Entonces, al final era un cúmulo. Sí, entonces es que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo no soy nutricionista, yo es verdad que no doy dietas ni nada porque también es otro sector. Me resisto a lo mío. Pero sí que es verdad que entre la falta de ejercicio y después esos trastornos alimenticios que va a haber durante esa época, pues van un poco a acentuarlo todo. Entonces, lo que hemos hablado antes a nivel de... O sea, el ejercicio no te va a quitar tiempo de estudio, Total. te va a dar calidad de estudio. Total. Porque no estamos a lo mejor haciendo una sesión de un culturista o de un atleta de rendimiento. Estamos de alguna forma haciendo un entrenamiento a nivel salud mental y salud física a nivel futuro, a nivel crónico, que te va a ayudar tanto a nivel inmediato como a nivel plazo medio, plazo largo. Entonces, es algo una inversión muy barata. Es verdad que puede costar, porque a la gente le cuesta. Gente que no le gusta sudar, hay gente que no le gusta verse acelerada a nivel de frecuencia cardíaca, pero es un paso que hay que dar. Sí. Yo lo he enfocado como algo
o sea, o creo que puede venir muy bien enfocarlo también, pues eso, como un efecto donde tú ves un reflejo de que las cosas que trabajas tienen efecto real. O sea, es como, pues ahora cuando algo no me sale bien o no sale como esperaba, digo, bueno, Iris, pero mira qué trabajadora eres, vas al gimnasio, te estás cambiando tu cuerpo, estás consiguiendo objetivos, estás teniendo la disciplina de levantarte antes de ir de guardia para hacer deporte. Entonces, encuentro un refuerzo positivo en otro sector que no es el mío y eso me hace como afrontar recursos de otra manera. En cambio, cuando yo estudiaba, no había esa opción. Entonces yo tendía a estar mucho más triste, a que se me cerraba el estómago, a que solo estudiaba, a que tal. Y es que me ha cambiado la vida, o sea, literalmente ha tenido un impacto en mí completamente diferente y por eso me encantaría que la gente que está con ese ritmo de estudio, con esa mentalidad que no le sale un simulacro, que lo que sea, tenga otro sector en el que diga, bueno, este hoy no me ha salido, pero me voy a entrenar, que este sí que está saliendo, ¿no? Un poco como... Sí, exacto. Y lo que tú has dicho, o sea, también enfocarlo un poco a lo tengo que hacer porque me va a venir bien. Es un poco autoconvencerte de decir, joder, es que me lo está diciendo esta persona, me lo está diciendo mi entrenador, los estudios dicen esto, Sí, vamos a hacerlo, ¿sabes? total. Es un poco dar el paso y autoconvencerte de que esto es bueno para ti. Y es que realmente lo que tú dices, lo vas a ver, o sea, el cambio lo vas a ver, si las cosas lo haces bien, lo vas a ver, lo vas a notar. Es una cosa, o sea, me refiero a una experiencia que mucha gente, o sea, me lo dice, o sea, sales a correr media hora o sales a hacer un poco de fuerza y un poco un pequeño hit y sales y dices, tío, o sea, sales cansado, pero es como que sales revitalizado totalmente, ¿sabes? Totalmente. Entonces, o sea, es una sensación muy buena. Es verdad que hay que decir que hay que tener cuidado también cómo lo hacemos, prefiero. Imagínate que sí, oye, pues Luis, me he comprometido a hacer este ejercicio o esta rutina durante la semana, pero me he pasado con esto y ahora hostia, me duele el codo, me duele, oye, he hecho no sé qué, me duele la lumbar, me duele la rodilla. Claro, es otra cosa. Tenemos que también de alguna forma, primero, si vas a hacer algo, pregunta o contrata a profesionales que te lo hagan bien para Totalmente. que no te lesiones. Porque tú imagínate que estás estudiando 8 horas, no 8 9 horas, te vas a entrenar y encima te vas a la cama con un dolor que no tenías antes. Entonces, cuidado, me refiero, ya añadimos un estrés extra, o sea, ¿sabes? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta lo de las lesiones, hay que hacer las cosas bien, por eso lo de la progresión Y controlada. progresiva y Progresión controlada. controlada. Exacto, o Total. sea, porque si no, las lesiones vienen, o sea, me han venido a mí y le han venido a todo el mundo. O sea, es verdad que nadie está exento de las lesiones porque es algo muscularmente que puede pasar. Pero reduces el riesgo. Exacto, pero y eso, lo que hemos dicho, si haces las cosas bien de fuerza, a nivel de lesiones a futuro, es una cosa increíble. La reducción de lesiones que hay es espectacular y a nivel postural, todo lo que podemos adelantar cuando pasemos esa barrera de los 35, 40, 50 años, lo bien que vamos a estar. Oye, ¿y dónde encuentras tú la motivación para ir a entrenar? Buah, pues la motivación es verdad, bueno, tú sabes que yo hago deporte, he hecho deporte toda mi vida. Mis padres me lo inculcaron desde pequeñín, yo jugaba baloncesto y nadaba a nivel profesional y, y claro, es algo que he vivido con ello, pero también es verdad que hay etapas donde tú no, pues, por ejemplo, yo dejé de competir pues, a los 17 años, 18 años y, y claro, yo a veces voy al gimnasio y digo, tío, hoy no me apetece, ¿sabes? Hoy, imagínate, pues tengo que hacer trabajo, tengo que estar con este cliente, tengo que hacer esta rutina, tengo que cambiar un par de cosas y no tienes a lo mejor esa disciplina o ese momento de ir al gimnasio y decir, tío, hoy me toca hacer esto y no me apetece. Entonces, que tú piensas, yo por ejemplo lo que hago es en plan, mira, ¿me renta no ir? Por supuesto. O sea, yo por mí me quedaba en casa, se está muy bien. Me voy al frigorífico, me cojo lo que me gusta, mi queso de cabra, mi longaniza de Pascua, Oye, que es la ¿sabes? hora de almorzar, ¿eh? Está, está muy bueno. Pero digo, tío, o sea, esos días que no apetece ir, esos días son realmente los que cuentan. O esos días que tienes que empujar un poquito más a nivel mental, tú llegas a casa y dices, tío, o sea, hoy no iba a ir y he ido, ¿sabes? En plan, Ole yo. claro, y es una motivación extra decir, vale, hay algún día que no iré, porque diré, mira, oye, tío, llevo haciendo esto, no pasa nada, oye, no pasa nada, es verdad que me siento un poquito mal, ¿te puedes dar esos días? Por supuesto. Pero la tónica y esa disciplina que vamos a de alguna forma construir en esos días malos
y en esos pensamientos un poco negativos que vamos a tener hacia el entrenamiento o hacia moverte, va a ser un poco los que nos va a construir esa forma de ser y esa disciplina a largo plazo. Entonces, a ver, la motivación... O sea, la encuentras en justo ponerte la chapita de decir, he sacado fuerzas de donde no tenía. Correcto. O sea, al fin y al cabo, motivación realmente no tienes, porque realmente no saco motivación, sino saco un poco el decir, tío, tengo que hacer ejercicio y lo tengo que hacer y punto. Es como si me tengo que hacer una hamburguesa, la tengo que freír, si no, no me la puedo comer. Pues es lo mismo. Para estar bien tengo que ir al gimnasio, o tengo que correr, o tengo que hacer este tipo de entrenamiento. Si no, no voy a estar bien. Entonces es ponerte ese tipo de tarea en la cabeza, que es como levantarte, lavarte los dientes, ese tipo de cosas. ¿Y qué opinas de combinar deporte con meditación y estas cosas? A ver, la meditación es un tema curioso porque hay un poco de todo. Hay, obviamente, hay estudios que avalan que la meditación es súper importante para el tema de relajación y, pues, de alguna forma, tener ese estímulo basal que nos puede, de alguna forma, ayudar al tema del foco, la concentración, visiones que podemos tener tanto a nivel normal de una persona normal corriente como un deportista de élite. Y también hay deportistas que somos, me incluyo a lo mejor, que somos un poquito más hiperactivos, que tenemos mucha energía y que de alguna forma el meditar nos cuesta mucho más, Vale. porque hay personas que tenemos mucha energía y nos cuesta sentarnos en una silla o una cama tumbados y estar pensando en negro y diciendo, tío, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? En plan, me refiero, ok, pero también piensas, tío, hay muchos beneficios de hacer un box breathing, de inspirar 5 segundos, aguantas 5 segundos, expiras durante 5 segundos. ¿Por qué? Porque estás de alguna forma controlando tu mente, no estás pensando en otra cosa, estás centrándote en una cosa externa a tus problemas, a tus cosas del día a día. Entonces, eso a nivel cerebral es una locura. O sea, el poder desestresar nuestro cerebro de tal forma tiene un potencial enorme. Ten en cuenta que todo el rato estamos pensando. Sí. Yo estoy hablando contigo y estoy pensando. Yo no me voy al tren y pienso. Me voy a la cama y pienso. De alguna forma tener ese actividad cerebral constante. Correcto. Tenemos ese momento de paz y de mente en blanco y de respirar y de controlar nuestra frecuencia cardíaca y de poder bajarla. Imagínate, yo no sé, tengo, por lo que me lo mido todas las noches, a lo mejor tengo 56, 57 de frecuencia cardíaca durante la noche. Pues a lo mejor un día que he hecho meditación, antes de dormir, la frecuencia cardíaca ha bajado a 53. Y dices, ¿Ah, sí? ¿por qué? Claro, son experimentos que a lo mejor que hacemos, por ejemplo, cuando llamamos a atletas de élite, pues vamos haciendo ese tipo de test. Por ejemplo, esta semana hacemos meditación antes de tal y vemos que ha cambiado. La siguiente semana no hacemos nada. Llevamos un poco patrones. Y sí que ves efectos en... Entonces ese tipo de cosas sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando baja la frecuencia cardíaca tanto, nos relajamos más. No estresamos tanto el cuerpo durante el descanso. O sea, hay que tener en cuenta que lo que hemos dicho antes, cuando descansamos es cuando reparamos, ¿no? Entonces, claro, si reparamos mejor, pues estaremos mucho más descansados al día siguiente. Entonces, la meditación, por supuesto, es una cosa que nos va a ayudar. Si eres capaz de dedicarle 5 o 10 minutos, a lo mejor 3 veces a la semana, pues genial, lo que hemos hablado. Al final del entrenamiento, que hemos hecho de 35 o 40 minutos, dedicarle 5 minutos a respirar y a relajarte. Oye, y por último, debido a tu experiencia en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estuviste allí? A ver, estuve primero en Canadá un año y después ya me fui allí estuve 7 meses, 7-8 meses. ¿Notas diferencia en cuanto a cultura de deporte respecto a aquí? ¿O qué cosas te llevas de allí? A ver, ¿O de disciplina? allí, sí, ¿O de...? allí es todo mucho más exagerado, ¿no? Esto también lo llevan todo un poco más al extremo. Es verdad que, pues, que a nivel tecnológico pues, se suelen ver cosas más chulas, hay materiales diferentes, hay máquinas diferentes, hay entrenadores obviamente súper preparados y hay muchas metodologías que hemos adaptado de Estados Unidos y les hemos traído aquí. Pero en Estados Unidos, a ver, al fin y al cabo es algo que viene del instituto. Ten en cuenta que allí en el instituto tú juegas y te viene todo el colegio a verte, hay mucha... típica película americana High con School, tú te vas a High School Musical o lo que sea y tú ves el deporte y está todo el mundo celebrando cosas, no sé qué, todo el mundo el feliz. Guaperas, que es el de la estrella de deporte. Totalmente. O sea, el del fútbol americano, o sea, el quarterback es el estrella, se lleva a todas las chicas, ¿sabes? Es así, es así. Entonces, me refiero...
es más que nada cultural, porque aquí en España, por ejemplo, tenemos en muchos deportes los mejores atletas del mundo. Eh, yo creo por nuestra disciplina, nuestra gastronomía y también porque somos muy eficientes en la forma de entrenar a los atletas. En Estados Unidos sí que me he fijado que hay mucho volumen, se entrena mucho eh, y lo que hemos dicho, el volumen está bien, pero la calidad, la intensidad que podemos darle al entrenamiento va a diferenciar un poco, vamos a estar más preparados o menos preparados. El volumen está bien, pero te puede fatigar mucho. Entonces en Estados Unidos lo que me he dado cuenta es que está muy bien, el ambiente es espectacular, en lo que es el show, ¿no?, que dan en Estados Unidos está súper bien y un poco te motiva un poquito más, así que es verdad, porque como ves... Te agranda. Claro, como ves ese tipo de La ambiente... visión, te agranda la visión constantemente. Por supuesto. Te ayuda, ¿no? A lo mejor a entrenar un poquito más. Tío, juego tal y viene esta gente, o tengo esto, tengo estas instalaciones espectaculares, voy a aprovecharlas. Entonces es ese tipo de cositas lo que hacen el efecto diferenciador. Pero tampoco tenemos tanto que envidiar a países. En España sabemos que tenemos atletas increíbles y Igual profesionales. aquí no tenemos tanto show off, pero tenemos más. Correcto, y técnica aquí de alguna forma de inventamos calidad, ¿no? el entrenamiento por velocidad de ejecución, después ya lo implantaron en Estados Unidos. Ese tipo es en plan de, por ejemplo, mover una pesa lo más rápido posible a nivel intencional. Eso fue increíble, el poner un acelerómetro en una barra o y medir la velocidad para medir la intención y la velocidad que tú levantas ese peso. Y eso, pues, aquí en España somos pioneros en ese tipo de cosas. Entonces, no sé, tampoco... Buah, qué Estados Unidos es chulo. genial, se aprende mucho y lo agradezco mucho la experiencia. Y ahora de cara a Japón, Y ahora ¿qué? Japón, pues un poco como o sea, súper con incertidumbre, obviamente, pero con mucha ilusión, porque es un país, o sea, estuve en Indonesia el año pasado, trabajando allí de preparador físico también, pero claro, Japón yo creo que es una cultura totalmente diferente, aunque sea asiática, a todo lo demás. Entonces, también han comentado que el inglés tampoco es como aquí en España, que nos cuesta un poco más el inglés, ¿no? Pues allí parece que también, entonces a lo mejor voy a tener que aprender japonés, cosa que es pues otro reto más, pero bueno, al fin y al cabo es la vida y la vida es un poco lo que nos vamos adaptando a ella y igual que vas cogiendo como de cada sitio, seguro cositas que te van formando también como profesional. exacto, o sea, eso, al fin y al cabo, estas experiencias son, lo que tú dices, son detallitos, son lo que te dijo un entrenador en un cierto momento, la máquina que viste aquella y dedicaste 5 minutos a ver cómo trabajabas ahí. Total. 2 atletas que te dijeron un par de cosas, vas cogiendo cositas y van construyendo un poco tu forma también, tanto de ser como tu forma de entrenar a los demás, porque vas creando tú tienes tu filosofía y tu forma de entrenar a los demás, pero vas cogiendo cositas de cada uno y vas creando tu formita. Qué bueno, Luis. Qué guay. Jolín, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Cuando te vuelvas nos cuentas. Por supuesto. Nos cuentas qué Por tal. supuesto, Iris. Pues nada, ahí. Pues muchísimas gracias. Espera, porque terminamos siempre con unas preguntas cortas y rápidas. Esto me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Estoy preparado. ¿Que sí o que no? Sí. Venga, por va. supuesto. Como dices tú, let's go. ¡Let's go! Let's go. Ejercicio favorito para desconectar en 10 minutos. ¡Wala! O en los que tú quieras. 10 ¿Ejercicios o un ejercicio? Un ejercicio. Que te guste a ti. Favorito. Salto en zancadas. Vale. Esta ya la hemos dicho. Era ¿qué te motiva cuando no te apetece moverte? Pues ya lo hemos dicho. Decir, Lo que llevas hecho y lo que te puede dar. vale. ¿Entrenar con música o sin música? Con música. Me pongo un poco... Soy un poco variado en esto. A veces necesito más motivación, necesito un poco algo más de... Incluso hardstyle. Me pongo una locura. O hip hop americano, normalmente. Hip hop americano o hardstyle. Te iba a decir una canción que te motive entrenando. Pues... No Like Us de Kendrick Lamar. Vale. Oh, bueno. Lo más loco que has hecho por el deporte. Voy a responder por ti si no. Porque yo me veo tus vídeos. Bueno. Subir el Mont Blanc y tener que volverte porque casi se desprende eso. Ya, tío, eso fue una locura. Sí, lo del Mont Blanc ha sido el mayor reto a nivel montañero y a nivel... Porque sabes que me encanta la montaña. Y el Mont Blanc ha sido el reto
locura máxima que he hecho en mi vida. Y que tuviste que volverte. Exacto. Y luego al día siguiente Y al lo día volviste a siguiente hacer. volvimos a la cima y lo hicimos. Muy fuerte. Así que yo creo, bueno, si a nivel reto interior que me ha llenado mucho, el Mont Blanc, por supuesto. Pero responde lo que yo ibas a Sí. responder. Irme a Estados Unidos a competir en natación. Eso fue para mí ver aquello y fue extremadamente duro porque me rompí el peroné primero y después no pude jugar al baloncesto, entonces tuve que hacer natación, entonces fue como a nivel mental poder competir después de esa lesión fue súper espectacular. Fue un trabajo brutal. Entonces sí, súper chulo. ¿Qué no puede faltar en una mochila de entrenamiento? Pues si vas a hacer cardio, una botellita de agua y electrolitos 100%. Y después, si vas a hacer fuerza, una toalla. Por las gotitas, ¿no? Por las gotitas. Vale, una frase que te repites cuando tienes que sacar fuerza o disciplina. Mira detrás. O sea, que mires el pasado, que lo que has hecho, que ha habido Vale. cosas muy difíciles y que lo que vas a hacer ahora, ese entrenamiento o eso que vas a hacer ahora, es mucho más simple de las cositas complicadas que has hecho atrás. Así que hazlo y es que es día a día Vale. y se va acumulando. ¿Café antes de entrenar? No tomo café. No he tomado un café en mi vida. ¿Qué? No tomo café. Pero no tomo café porque es que tengo tanta energía que no... Es que no Bueno, es necesito. verdad, ¿eh? Si te tomas un café... Ojo, porque sí que es verdad que Red Bull alguna vez he tomado, pero Red Bull me lo tomo a veces cuando hago de montaña locura máxima o algo de adrenalina, voy a escalar o voy a saltar de 20 metros en algún lado. ¿Y a una persona más lineal, más común, le recomiendas tomarse un café antes de entrenar? Sí, por supuesto. A ver, la cafeína, hay una barbaridad de estudios. Ojo, tampoco te tomas un café a las 6 de la tarde. Claro, Sabemos por el que tema de descanso luego. Correcto. Sabemos que el descansar es lo primordial, es lo que nos va a reparar. Vale. Si te tomas un café, te lo tomas antes de las 2, 1 de la tarde y ahí gestionas. Pero sí, la cafeína, hay multitud de estudios avalándola, así que... A ti es que no te hace falta. Adelante. Tómate té, en plan té verde, pero tampoco es que no me gusta mucho el sabor. Vale. Venga, y lo último, un valor del deporte que aplicarías al estudio. Ahí lo tengo clarísimo. O sea, a mí la disciplina o sea, yo por ejemplo cuando estuve compitiendo, la disciplina que yo tenía, yo jugaba, entrenaba, pero yo después me ponía a estudiar. En el momento que yo dejé de competir, a nivel estudio bajé una barbaridad. ¿Lo notaste? Claro. Porque yo sabía que tenía que entrenar, entrenaba, y yo sabía que tenía que estudiar. Entonces, esa intensidad entrenando y esa intensidad estudiando le daba a tope. Entonces, cuando me tenía, a lo mejor en vez de 2 horas tenía 5 para estudiar, te ablandas. Claro. Entonces, la disciplina que te puede dar el deporte, el decir, hoy voy y mañana también, el estudio te lo va a replicar. Guau, Luis, qué locura de capítulo, me ha encantado, de verdad. Qué guay, muchísimas gracias. Nada. Y espero, o sea, estoy segura que a esta la gente le va a encantar. Y le va a ayudar muchísimo y me encanta a mí también. Así que... Guau. Oye, pues de verdad que no, gracias, yo encantado. Además contigo, que nos conocemos ya de mucho tiempo Sí. y teníamos ganas además de vernos, que hace mucho tiempo que no te veía. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Que para que la gente que no sepa has venido adrede para grabarlo y todo, o sea que... Encima, antes de irte ya, que te vas en 2 Sí, semanas a sí, Japón, sí, así sí. que... Nada, muchísimas gracias. gracias de verdad, Iris. Gracias por todo y mucha suerte.